Feliz sábado, hermanos, de nuevo. En esta ocasión pues vamos a completar más bien la serie que hemos estado estudiando de los 144,000. Y el día de hoy, como se mira ahí en la imagen, en la pantalla, el tema se llama los 144,000 de Apocalipsis 14. Hoy vamos a ver las características especiales de ese grupo especial. Vamos a orar primeramente. Amado Padre Celestial, infinitamente gracias a esta hora, porque es un privilegio de nuevo abrir tu palabra y este tema importante como es el tema de los 144,000. Ayúdanos, Señor, para que podamos esforzarnos con la ayuda tuya, como dice el escrito, de llegar a formar parte de uno de ellos, si tú lo permites, en este tiempo de la historia final. Gracias por todo, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos estado estudiando a lo largo de 3 temas. El tema de los 144,000, primero lo vimos dentro del contexto de Apocalipsis 7. Hemos estudiado junto con la gran multitud las diferencias o las similitudes que existían, eso las hemos visto, ¿verdad?, en el transcurso de los estudios anteriores. Muy bien, vamos al tema en sí, a los versículos en sí que vamos a tratar en esta ocasión. Apocalipsis 14, del 1 al 5. Recordemos algo. Apocalipsis 14 habla del 1 al 5, los 144,000, y del 6 en adelante al 12 habla de los mensajes de los 3 ángeles. O sea, los 144,000, los 3 ángeles, y viene otra sección que es la segunda venida de Jesús. O sea, el capítulo 14 es un capítulo muy interesante porque lo podemos ver en 3 secciones. Los 144,000, el mensaje de los 3 ángeles y la venida de Jesús. Muy interesante, pero ahora en esta ocasión estamos viendo el tema, pues, que es el de los 144,000. Dice el versículo 1, después miré y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte Sión. Muy importante esa palabra, esa terminología está subrayada, el monte Sión. Y con él 144,000, otra cosa importante que viene, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Aquí hay 2 detalles importantes. Versículo 2, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban su arpa. Muy bueno también eso. Versículo 3. Cantaban un cántico nuevo delante del trono de Dios, muy interesante, y delante de los 4 seres vivientes de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, es decir, ese canto, sino solo aquellos 144,000, otra cosa interesante, que fueron redimidos de entre los de la tierra. Versículo 4, reviste más importancia a medida que vamos avanzando y leyendo este capítulo. El 4 viene... Estos son los que no se contaminaron con mujeres, interesantes también, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero, es importante. Y el 5, otra característica relevante, y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha de ante el trono de Dios. Muy bien, vamos a recordar un poquito una de las citas que leímos al comienzo de los estudios, creo que fue en el segundo tema, cuando ella recomendaba, recuerden, y lo hemos mencionado a lo largo de los temas anteriores, ella lo que recomendaba era no saber si son literales los 144,000, si son simbólicos, si son igual, son el mismo grupo, eso no es lo interesante, la gran multitud, los 144,000. Ella dijo que lo más importante era esta cita que está aquí, pertenecer a ese grupo y conocer sus características, es decir, conocer el carácter de ese grupo. Eso era lo más importante y esta cita lo refleja. Esforcémonos, dice ella, con todo el poder que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para estar entre los 144,000 y hagamos todo lo posible para ayudar a otros a ganar el cielo.
Eso fue en el año 1905, en la Review and Herald, ¿verdad? Muy bien. De esos pasajes que estudiamos ahorita, esos 5 pasajes, y algún agregadito que tenga que ver también con los 144.000, vamos a mencionar las características especiales de este grupo. Ya las leímos, ahora las vamos a mencionar de una manera ya aparte, ya separada. Primero, tienen el nombre del Padre, tienen el nombre de Jesús también, Padre e Hijo en su frente, ¿verdad? Lo leímos en Apocalipsis 14:1. Otro detalle, otra característica, entonan el cántico de Moisés y del Cordero. Ese cántico tiene que ver con el canto del Éxodo 14 y 15, que fue dentro del contexto del Mar Rojo, que vamos a estudiarlo con detalle a lo largo del estudio. Otra característica, fueron redimidos de la tierra, ganaron la victoria sobre el pecado. Ahí está Apocalipsis 14:3. Otra característica, son vírgenes que no se contaminaron con mujeres. Otra característica, siguen al Cordero por doquiera que va. Otra, son primicias para Dios y para el Cordero. Ahí mencionamos 5, 6 creo. Faltan otras que las voy a pasar la diapositiva para continuar. No hay engaño en su boca. Son sin mancha delante del trono de Dios. Ahí están los pasajes, ¿verdad? No los voy a ir mencionando. Han ganado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y su número. Ahí están los pasajes, ¿verdad? Pasaron por la gran tribulación. Apocalipsis 7, 14 al 16, que ya lo estudiamos esa parte. Vivieron durante el derramamiento de las 7 plagas postreras, que aparecen en Apocalipsis 16 con mención en Apocalipsis 15. Sirven a Dios en su templo día y noche, como lo dice Apocalipsis 7, 15. Muy bien. Vamos a comenzar entonces, ya a desarrollar. Apocalipsis 14:1, el primer pasaje. El primer pasaje dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. Primero vamos a ver eso del monte Sión. Dice que el Cordero, que es Cristo Jesús, y los 144.000, Jesús y los 144.000 estaban sobre el monte Sión. ¿Qué era el monte Sión antiguamente? Simbolizaba a Israel, a Jerusalén más bien, a Jerusalén. Y la montaña donde estaba situada Jerusalén. A veces se le llama en la Biblia la montaña, al monte Jerusalén, que es donde estaba la ciudad del pueblo de Israel, ¿verdad? Recordemos que era la capital de Israel, Jerusalén. Entonces, en la Biblia, Jerusalén, monte Sión, Jerusalén, o la montaña donde estaba Jerusalén. Ya el monte Sión, como queriendo decir original, es la Jerusalén celestial. ¿Estamos claros? Aquí terrenal hay una Jerusalén que se aplicaba en los días de David, en los días de los reyes, hablaban, pero en la celestial hay una Jerusalén. Recordemos Apocalipsis 22, 21 y 22 hablan de eso, ¿verdad? Entonces aquí se está refiriendo no a la Jerusalén, porque aquí está en el cielo, es a la Jerusalén celestial, no a la Jerusalén terrenal. Esto es importante, quiere decir que ahí los 144.000 están en el cielo. ¿Estamos claros? Vamos a ver algún pasaje. Hay un pasaje que nos puede ayudar a entender esto, es el monte Sión. Joel 2:32. Hay un pasaje. Dice Joel 2:32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación. Oiga bien, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, al cual él habrá llamado. Aquí habla el remanente. Recordemos que al final del tiempo, los 144.000 son el remanente final de Dios. Entonces, esto se aplica también, la profecía de Joel, a los 144.000. Tuvieron su aplicación literal, pero tienen una aplicación en el tiempo final todavía. Entonces, para ya
concluir esta parte y decir, en Apocalipsis el monte Sión, ¿verdad? Estos versículos más bien, significa, ¿qué significa que ellos están en el monte Sión, los 144,000 con Jesús? Significa que ellos han obtenido la victoria, por eso están ahí. Y es una victoria escatológica de Dios, porque pasaron por toda la crisis final, dice, pasaron por toda esa crisis, pasaron por esa angustia grande, cual nunca ha habido, dice, y ahora están con Cristo eternamente seguros, celebrando allá en el monte Sión la victoria sobre las fuerzas satánicas que nunca van a volverla a hostigar y a tentar. Otra cosa importante en el versículo 1, además del monte Sión, es que tenían el nombre de él. ¿De quién? Del Cordero, de Jesús, y de su Padre escrito en la frente. Dentro del mensaje, dentro de las promesas del mensaje a las 7 iglesias, hay una promesa para una iglesia, que es la sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia, y nosotros la estudiamos, donde dice que los que sean redimidos de esa iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Su característica, sean redimidos, recibirán el nombre de Dios. Leamos Apocalipsis 3:12. Al que venciere, dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Mire qué importante esto, qué relación hay. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Me adelanto, el carácter de mi Dios, más adelante vamos a ver otro pasaje. El nombre de mi Dios sobre él, en este caso sobre 144,000. Tienen el nombre de Dios, tienen el nombre del Cordero, tienen el carácter de Dios, tienen el carácter del Cordero. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. La ciudad de mi Dios, como es mencionada aquí, es el monte Sión, que acabamos de leerlo, donde Juan está viendo a los redimidos con el Cordero, los 144,000. ¿Qué significa todo esto? Ciudadanía eterna, ellos van a estar ahí eternamente, ¿verdad? El nombre en la frente indica su carácter. ¿Qué es lo que indica? El carácter, el nombre, lealtad a Dios, un compromiso total, y dice que por eso ellos tienen la ciudadanía de Dios. Pero miremos lo que dice el comentario bíblico adventista en el tomo 7, en la página 839, referente a esto que estamos mencionando ahorita, del nombre de Dios. Los 144,000, dice el comentario bíblico, está escrito, hermanos, leo nada más lo que está escrito. Los 144,000 aparecen con el Cordero sobre el monte Sión, lo leímos en Apocalipsis 14:1, para indicar, ¿qué indica eso? Para indicar su triunfo sobre la bestia y su imagen. ¿Qué indica que estén en el monte Sión? Decíamos anteriormente, victoria escatológica. El triunfo significa que ellos triunfaron, por eso están en la ciudad celestial en el monte Sión, sobre la bestia y su imagen, sobre el decreto de muerte. Pasaron por la gran crisis, cual nunca ha pasado generación alguna. Juan los había visto pasar poco antes por una prueba sumamente severa, tiempo de angustia cual nunca ha habido, como dice Daniel 12:1. Aislados socialmente, así va a ser, y condenados como merecedores de la pena de muerte cuando se imponga y promulgue el decreto de muerte, como dice Apocalipsis 13. Pero en su hora más oscura fueron librados. La liberación del pueblo de Dios en la séptima plaga, a la voz de Dios, yo lo hemos estudiado. Y ahora están con el Cordero librados eternamente, ya el diablo no lo puede hacer nada, no lo puede tocar, librados eternamente de los conflictos de la tierra. Los nombres aplicados a los 154,000, dice el comentario, representan primero el dueño, que es Jesús, que es Dios. Segundo, los 144, el dueño, ellos pertenecen a Dios, eso ya estudiamos, ¿verdad? Que pertenece, símbolo de pertenecer. Y segundo, el carácter. Los 144,000 reflejan plenamente la imagen de Jesús, el carácter de Jesús como hombre, ¿verdad? Y hay un manuscrito
de Elena White, 139, en el año 1903 lo escribió, refiriéndose a los 144,000. Y esto aparece registrado para que el que tiene el comentario bíblico lo pueda buscar, tomo 7 en la página 839. Esa es la fuente. Dice y cita ahí ella, Apocalipsis 14, el 1 al 4. Dice, este pasaje, estos versículos, presentan el carácter del pueblo de Dios para estos últimos días. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero en la Review and Herald de 1889, que aparece el 19:3, Juan vio un cordero sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en su frente. Llevaban el sello del cielo, reflejaban la imagen de Dios, estaban llenos de luz y de gloria del que es santo. Esto es importante. Si queremos tener la imagen y la inscripción de Dios en nosotros, ¿qué debemos de hacer? Apartarnos hoy, no es mañana, de toda iniquidad. Debemos abandonar hoy, abandonar cada mala práctica. ¿Y qué va a pasar como resultado? Y entonces colocar nuestros casos en las manos ¿de quién? Del Cordero, de Cristo. Mientras estemos ocupados en nuestra salvación con temor y en temblor, Dios producirá en nosotros así el querer como el hacer para su buena voluntad. Cita Filipenses, ¿verdad? Muy bien, otro manuscrito en 1888, el 13. ¿Por qué fueron elegidos de un modo tan especial? Hablando de los 144,000. ¿Por qué fueron elegidos de un modo tan especial? Miren la respuesta. Porque estuvieron de parte de una verdad admirable. ¿Cuál es esa verdad? El mensaje de los 3 ángeles. Porque estuvieron de parte de una verdad admirable delante de todo el mundo, llevando el último mensaje de misericordia, estuvieron de parte de ellos. Y frente a su oposición, frente a la persecución más acérrima y más grande que ha existido. Y que eran hijos e hijas de Dios, que debían tener a Cristo, la esperanza de gloria, formado en su interior. Por eso los 144,000, aunque no les guste a algunos adventistas, son un Cristo en miniatura, como hombre Cristo, ¿verdad? Para que entendamos esto. Muy bien. Enoc fue un símbolo de los 144,000, ¿sabían ustedes? Enoc está en el cielo. Y Enoc fue santo. Una santidad suprema. Génesis, ya lo hemos referido a este pasaje, 5, del 22 al 24, dice que no lo voy a leer literal esto, ya lo hemos leído. Y ahí dice, refleja que no caminó con Dios toda su vida. Y ya estudiamos el término caminar, ¿qué era? Caminar era, estudiamos un estudio que tuvimos, guardar los mandamientos, obedecer a Dios. Quiere decir que Enoc siempre guardó los mandamientos de Dios, siempre fue leal a Dios con firmeza, y por eso ya no hubo momento para que Enoc ni circunstancias viviera aquí en la tierra. Dios tuvo que trasladarlo. Ya dice el Espíritu y Profecía que ya Enoc no debía respirar más la atmósfera y las miasmas de este mundo, así lo dice el Escrito. Entonces caminó y desapareció porque Dios lo llevó. Y Pablo en Hebreo también hizo lo mismo, hablando del tema de la fe. Por la fe no fue traspuesto. Traspuesto quiere decir trasladado. Traspuesto fue trasladado sin ver muerte. Fue trasladado al cielo vivo Enoc. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes, oiga bien, antes que fuese traspuesto, para ser traspuesto, para ser trasladado al cielo, ¿qué tuvo que pasar en Enoc? Tuvo un testimonio de ¿qué? De haber agradado a Dios. ¿Y qué significa haber agradado a Dios? Si unimos estas dos ideas, es caminar con Dios. Caminar con Dios y agradar a Dios son la misma cosa. Entonces, Enoc tuvo esas características importantes que están en los se reflejan o están en los 144,000 también. Una cita del Espíritu y Profecía, esta es Biblia, ahora con el Espíritu y Profecía, a aclararlo más, a extenderlo más, a ampliar más esto que estamos hablando. Y dicen Patriarcas y Profetas, para los que tienen ese libro, en la página 77, se llama el capítulo Set y Enoc, se llama Set y Enoc.
El piadoso carácter de este profeta de Enoc representa el estado de santidad, oiga bien, que representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán redimidos de entre los de la tierra, que son los 144,000. O sea, la santidad de Enoc, que está en el cielo, va a ser la santidad de los 144,000. O sea, en otras palabras, van a haber 144,000 Enoc. Ya no es un Enoc que lo llevó al cielo, ahora van a ser 144,000 Enoc. ¿Qué les parece? Qué maravilloso es, ¿verdad? Todos, dice, todos los que serán redimidos entre los de la tierra, en el tiempo de la segunda venida de Cristo. En ese entonces, así como en el mundo antediluviano, que lo hemos estudiado, prevalecía la iniquidad. Recordemos que Jesús comparó los tiempos del diluvio, la maldad, la iniquidad del tiempo del diluvio con la de ahorita. Entonces, Enoc vivió un tiempo de mucha maldad y los 144,000 van a vivir un tiempo de mucha maldad también. Porque recordemos que la Biblia dice de que el diluvio la tierra fue destruida por el diluvio porque ya había demasiada maldad. Demasiada maldad había. Entonces dice que Enoc, aún en esa maldad, se mantuvo íntegro, se mantuvo firme y dio testimonio de haber agradado a Dios en medio de esa impiedad, en medio de esos paganos impíos. Y dice aquí, pero así como Enoc, aplicado para los 144,000, y si llegamos a formar parte, el pueblo de Dios buscará la pureza de corazón ahora. El pueblo de Dios dice que tiene que buscar nosotros, como pueblo de Dios, buscar la pureza de corazón y la conformidad con la voluntad de su Señor. No la voluntad mía, sino la voluntad del Señor, hasta que refleje la imagen de Cristo. Así como Enoc fue trasladado al cielo ante la destrucción del mundo por el diluvio, así también los justos, 144,000 vivos, serán trasladados de la tierra antes de la destrucción por fuego. Así que, qué importante esto, hermano. Otra cita, ahí dice Maranata, pero esa página creo que fue en inglés, no la vamos a leer esa parte. No recuerdo la página, no logré ubicarla, estaba en inglés. Pero dice que no representa a los santos, hay que ubicarlas que han de vivir en medio de los peligros de la corrupción de los últimos días. Y ella habla de que fue trasladado, pues lo mismo. Muy bien, casi implica lo mismo. Vamos a seguir leyendo, vamos a seguir estudiando Apocalipsis 14. Vamos con el versículo 2 y 3. Ya salimos del primero, estudiamos el monte Sión. ¿Por qué estaba en el monte Sión? Estudiamos el carácter, el nombre del Padre y el Hijo, que es el carácter, estudiamos. Y ahora vamos a estudiar lo del cántico nuevo, que es muy importante esto. Oí, versículo 2, y oí la voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, oiga bien, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos allá en el trono. Y nadie podía aprender el cántico, oiga bien, nadie de los redimidos, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos dentro de los de la tierra. ¿Qué es eso del cántico? ¿Por qué algo especial de los 144,000? ¿El cántico se refiere simplemente a un canto? No, vamos a ver qué es lo que se refiere. ¿Qué quiere decir el cántico nuevo? Y el cántico de Moisés y del Cordero, después lo vamos a ver. ¿Qué significa eso? En la Escritura, un cántico nuevo indica, oiga bien, gozo por la liberación y la victoria divina. Y ponemos el ejemplo. Cuando los israelitas pasaron por el mar, la experiencia del mar rojo, recuerden, fueron probados grandemente ahí, pasaron por esa experiencia. Después que fueron libertados o liberados, ellos entonaron este canto. Éxodo 15. Éxodo 15, no lo vamos a buscar, entonaron un canto, el cántico de Moisés, oiga bien esto.
Ellos lo entonaron. ¿Y qué significaba ese canto? Además de ser muestra de agradecimiento, significaba una experiencia que habían pasado. Dice, indicaba gozo y liberación, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ver un ejemplo bíblico. Hay varios ejemplos, varios pasajes. Vamos a tomar Salmo 98, 1 y 3. ¿Qué significa eso de cántico? Dice el verso 1, cantad a Jehová cántico nuevo. Oiga bien, ¿por qué iban a cantar cántico nuevo? Porque ha hecho maravilla. ¿Para qué el cántico nuevo? Es por las maravillas, como resultado, cantan como resultado de las maravillas que Dios hace, que Dios ha hecho sobre el pueblo, sobre alguien. Su diestra lo ha salvado, tiene que ver con la salvación, y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria la salvación, y después sigue hablando, ¿verdad? El versículo 3, que se ha acordado de su misericordia. Entonces, vamos viendo que el cántico tiene que ver con una experiencia de salvación, con una experiencia como resultado de liberación. Y como resultado, expresan ese cántico que es el gozo de la salvación, el gozo de la liberación, ¿verdad? Y el gozo de la victoria. En Apocalipsis 15, el 2 al 3 menciona que el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Aquí no solo el de Moisés, el del Cordero. Vamos a verlo. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, dice Apocalipsis 15, 2. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, que son los 144,000, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios para entonar el cántico. Y cantan el canto, los 144,000 van a cantar el cántico de Moisés, que cantaron los israelitas su experiencia, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ahora, como les decía anteriormente, este cántico tiene que ver con una experiencia única y de adoración, única. ¿En qué consiste eso? Bueno, recordemos, ya lo mencioné, que era una referencia, ¿verdad?, que se hace en el cántico de Moisés, la referencia que se hace a la experiencia que tuvieron, ¿verdad? Cuando ellos entonaron este canto para hacer como un acto de celebración, ¿verdad?, milagrosa de la liberación a través del Mar Rojo. Ahora, como el Israel antiguo, como lo que ocurrió en Israel, ahora viene los 144,000 van a experimentar la liberación en la crisis final de la historia. Ahora, pero por eso ningún otro grupo es capaz de aprender este cántico nuevo. Es el canto de la redención. Este cántico celebra la victoria, ya lo hemos dicho, de los 144,000 sobre la bestia, su imagen, su número, ¿verdad? Mientras se enfrentan al decreto de muerte, ya lo sabemos, ellos alaban a Dios, dice, y nadie ha experimentado una prueba tan dura, tan severa, tan angustiosa, ni una victoria tan grande como los 144,000. ¿Qué dice el comentario bíblico referente a este cántico? Vamos a ver lo que dice en el tomo 7, en la página 840. Dice, referente al cántico del cántico de los 144,000, de Moisés y del Cordero. Esta experiencia, el cántico, es una experiencia. Es de naturaleza tan personal que solo los que han pasado por ella pueden apreciar su significado. Para ellos, los 144,000, el canto es un resumen para ellos. ¿Qué es el canto? Hay que entender lo que es el canto, no solamente la entonación y el canto. Eso es ya, digamos, el canto, el himno de victoria, por así decirlo, ya es el resultado de la liberación de esa experiencia grande. Entonces, en sí el cántico es la experiencia. Vamos a seguir leyendo. Para ello el canto es un resumen preciosísimo, el cántico, oiga, y abarcante de las vicisitudes por las cuales han pasado en las etapas finales de conflicto entre el bien y el mal. ¿Ve? Ese es el cántico, es la crisis que pasan, la persecución que pasan, la experiencia que pasan,
la severidad con que fueron tratados. Ese es el cántico. Y como resultado, ellos van a entonar ese canto, entonando un himno de victoria. Qué importante, ¿verdad? Miremos lo que también la profeta lo menciona en el manuscrito 92, en la página en el año 1908, también aparece en el comentario bíblico en la página 933, ya en el canto. ¿Qué canto será aquel cuando los rescatados del Señor se encuentren en las puertas de la santa ciudad? Un canto, ya literalmente hablando. Que girarán sobre sus resplandecientes goznes. Y dice, mire qué importante este, y las gentes, oiga, que hayan guardado su palabra. ¿Cuál era su palabra? Que enfocábamos a los mandamientos de Dios, entrarán en la ciudad. ¿Y qué más dice? Cuando la corona del vencedor, el acto de coronación, sea colocado sobre la cabeza de cada uno y sean puestas arpas de oro en sus manos, corona y arpa, recordemos que va a haber esa, por así decirlo, esa premiación de Dios, de Cristo, todo el cielo resonará, aquí viene la música como resultado de la liberación, todo el cielo resonará con preciosa música y cantos de alabanza al Cordero, salvado, eternamente salvado en el reino de gloria. Tener una vida que se mide con la vida de Dios, esa es la recompensa. En Conflicto de los Siglos también habla de eso, en la página 707, página original. Y ahí lo menciona delante del trono, el mar de vidrio, está mencionando el pasaje, ¿verdad? Y llega un momento, no voy a leerla bien, literal, porque está mencionando el pasaje de Apocalipsis 15 que acabamos de leer. Dice que aparecen con el Cordero del monte Sión, teniendo la arpa, están de pies, los 144,000 redimidos entre los hombres. Quiero llegar a esta parte. Cantan un cántico nuevo. Aquí está esto. Delante del trono, un cántico que nadie podía aprender, sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero. ¿Un canto de qué? Liberación. ¿Y qué más dice? Esto es interesante lo que dice. Ninguno, sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico. Son los únicos que tuvieron esa experiencia. ¿Quién más tuvo esa experiencia? Pues dice, es el cántico de su experiencia, que pasaron por la gran tribulación, que pasaron por el tiempo, es el cántico de su experiencia. Una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás, únicos, nada más ellos. Son estos los que siguen al Cordero, cita, ¿verdad? Viene la cita bíblica por donde quiera que fuere. Habiendo sido trasladados de la tierra entre los vivos, son contados como primicias para Dios y al Cordero. Cita Apocalipsis 15, 2, 3 y Apocalipsis 14. ¿Verdad? Muy bien, vamos a los versículos 4 y 5, que son los últimos versículos. Pero aquí vamos a detallar muchas cosas. En el 4 dice, de los 144,000, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y el 5, que es la última característica, y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. El término mujer, recordemos que esta es una profecía simbólica. El término mujer en profecía es iglesia. No está hablando aquí de mujeres físicas, mujeres literales, es iglesia, mujeres. No está hablando de vírgenes, físicamente hablando, fisiológicamente hablando, físicamente no, está hablando espiritualmente. Dice que son mujeres, una mujer virgen, estudiábamos Apocalipsis 12, hay dos mujeres en la Biblia, la mujer virgen y la mujer prostituta, y ambas simbolizan. Una simboliza la iglesia verdadera de Dios, que es la mujer virgen. Y la otra simboliza la prostituta, ¿verdad? La ramera de Apocalipsis 17, aquella es de Apocalipsis 12, la mujer virgen, que ya la hemos estudiado. Y la ramera de Apocalipsis 17 simboliza la iglesia apóstata, la iglesia rebelde, la iglesia que está llena de apostasía. Y dice Apocalipsis
llena de abominaciones. Bueno, entonces si mujer simboliza iglesia, entonces esto tiene una explicación. Al no contaminarse los 144,000 con mujeres y son vírgenes, quiere decir que ellos han rechazado todo vínculo con Babilonia, toda alianza, y con las hijas de Babilonia, y con sus doctrinas de Babilonia, y con sus costumbres de Babilonia. Pero alguien puede decir, pues quiere decir, como yo fui católico, como yo fui a la iglesia pentecostés, como yo fui a la iglesia mormona, entonces yo ya no puedo ser un 144,000 porque yo pertenecía a esa iglesia. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es, cuando conocí el mensaje verdadero, cuando conocí el mensaje real, el mensaje de la verdad presente, el mensaje legítimo de Dios, la verdad de Dios, el mensaje de los 3 ángeles en su verdadera forma, y yo no retrocedí, ni costumbre, ni práctica, ni doctrina de las otras iglesias, las percibí y no hice ninguna alianza, más bien me alejé de ella. Ahí es que, a partir de ahí, es que cuenta eso de que son vírgenes, que no se mezclaron con mujeres, quiere decir eso. No quiere decir que a partir del momento en que conocemos la verdad, porque si ya conocemos la verdad nosotros, oiga bien, el mensaje verdadero, y retrocedemos a alguna práctica babilónica, alguna doctrina babilónica me enreda, o nos enredamos, o de las hijas de Babilonia, sí, ya no puedo ser 144,000, porque ya estoy contaminado. ¿Se entiende eso, verdad? ¿Se entiende? No es porque hayamos pertenecido, porque no sabíamos, pero cuando ya sabemos, las doctrinas babilónicas son heréticas, son falsas, y ya las sabemos, y regresamos a ellas, y atendemos, les prestamos oído, y tenemos alianza y relaciones con ella, con esas doctrinas, con esa iglesia, entonces sí somos culpados, no podemos ser 140, no vamos a llegar a ser nunca 144,000. Entonces son vírgenes porque rechazaron pues la alianza con ellos, son leales a Cristo todo el tiempo, por eso dice que siguen al Cordero, por donde quiera que va lo han seguido, no se han retrocedido desde que conocieron la verdad, ¿verdad? Y sobre la tierra ellos pusieron primero a Cristo, en primer lugar. Su lealtad fue severamente probada, ya lo vimos, pero resistieron el engaño del tiempo del fin, que vienen los engaños más críticos. El comentario bíblico adventista nos ayuda un poquito también a aclarar, no porque ya está claro y no a ampliar más esto. En el tomo 7, en la página 839, los santos, dice, oiga, esta es palabra del comentario bíblico. Los santos son llamados vírgenes o porque se han mantenido apartados de Babilonia o porque ya no tienen nada que ver con ella. Se negaron a tener relación alguna con Babilonia y sus hijas. ¿Cuáles son las hijas de Babilonia? La iglesia evangélica, la iglesia protestante, la iglesia testigo de Jehová, las otras iglesias que no son adventistas son hijas de Babilonia. Entonces, no relación. Se negaron a tener relación alguna con Babilonia y sus hijas en el tiempo cuando éstas se convirtieron en instrumentos de Satanás en su esfuerzo final por extirpar a los santos. No se contaminaron participando en esa alianza vituperable de elementos reunidos por Satanás. Qué importante esto, ¿verdad? Bien, seguimos el estudio en los mismos pasajes bíblicos. Dice que ahí fueron redimidos de los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Recordemos algo del término primicia. Estudiamos las primicias. Había una fiesta que se celebraba en el antiguo Israel que eran las primicias, ¿verdad? Y Cristo, esas representaban a Cristo, que eran las primicias. Cristo fue las primicias, dice la Biblia. Ya lo hemos estudiado ese tema. Pero aquí tiene un significado. Dice, primero vamos a ver, redimido entre los hombres significa que ya no pertenecen más al mundo, sino a Dios, ¿verdad? Fueron redimidos por Cristo, por su sacrificio. Pero el término primicia, aquí aparece en el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 840 al 41, aquí lo explica. El término primicia aplicado a los 144,000 puede entenderse de 2 formas. La primera,
que son la primera entrega o adelanto de la gran cosecha. Recordemos la primicia antiguamente. La primicia, ¿qué significaba? Los primeros frutos cortados. En ese caso era el trigo cortado, la cebada cortada. Cuando los campos estaban cultivados, ya comenzaban ellos a ponerse un poquito ya maduros, pero no tan maduros todavía, maduros, ¿verdad? Entonces, lo primero que se hacía era, antes de que cada persona que fuera dueño de su cosecha le metiera la hoz, lo cortara ese trigo, ¿verdad? Cortara esa cosecha, antes tenía que cortarse una gavilla, le llamaban gavilla, manojos, y presentado al Señor. Tenían que cortarse y lo presentaban delante del Señor. Sabemos que ese era un símbolo de Cristo, ¿verdad? Ya lo hemos explicado. Lo presentaban delante del Señor como muestra de agradecimiento, ¿verdad? Que esa era la primera cosecha, era parte de la cosecha. Esos eran los primeros frutos de las cosechas, los primeros frutos, lo especial de las cosechas. Entonces aquí dice, son la entrega o adelanto de la gran cosecha. Ya sabemos que la gran cosecha es cuando Cristo venga. Va a resucitar a los muertos en Cristo Jesús y a los vivos también lo va a trasladar al cielo. Ahí está la gran cosecha. Los 144,000 son vencedores en el gran conflicto con la bestia y su imagen. Han sido librados de esta lucha y están a salvo delante del trono de Dios. Y ahí menciona pues que fueron trasladados vivos, ¿verdad? Y son contados como primicia. La segunda dice, puede significar también primicia un presente o una ofrenda. Por lo tanto, los 144,000 pueden considerarse como las primicias, ya sea en el sentido de que son parte de una cosecha mayor, que eso es importante, o una ofrenda especial, un presente para Dios. Cualquiera de las dos cosas es importante, porque los 144,000 son una ofrenda especial para Dios dentro de los redimidos, está bien eso, pero también los 144,000 son la cosecha más importante de Dios. Qué relevante es esto, ¿verdad? Más especial. Dice otra característica, en su boca no se halló mentira, son sin mancha. ¿Qué significa esto? Que en su mensaje, cuando ellos conocieron el mensaje, pero vamos a leer más, ellos conocen la verdad y ya no retroceden de la verdad, entonces ya no hay mentira en ellos. Todo el mensaje que van conociendo lo van poniendo en práctica y ellos ya no hay mentira en ellos, ¿verdad? Eso por un lado. Vamos a leer aquí. Hay un texto en el Antiguo Testamento que se aplica, o más bien Apocalipsis 14 es el eco, por así decirlo, o el cumplimiento de Sofonía 3.13. Apocalipsis 14 es el cumplimiento de Sofonía 3.13. ¿Y qué decía el texto de Sofonía? El remanente de Israel, que ahorita son los 144,000, no hará injusticia ni dirá mentira. Oiga, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. ¿Por qué? Porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Mentir, la Biblia dice que es una de las características de los que van a ser excluidos de la Nueva Jerusalén. Ahí lo dice Apocalipsis 21, 27 y 22, 15, que los mentirosos no van a heredar el reino de Dios. Lo dice claramente. Entonces, Pablo dice que los paganos cambiaron la verdad de Dios por la mentira en Romanos 1, 25. ¿Qué quiere decir esto? Que en el tiempo final, Satanás engaña casi a todo el mundo, dice el capítulo 2 de Tesalonicenses en la segunda carta, el versículo del 8 a 11, cuando viene hablando del hombre de pecado. Va a engañar casi a todo el mundo. Y Apocalipsis 13 también dice, hablando de las dos bestias, ¿verdad? En el versículo 14 dice que engaña a todo el mundo con la maravilla que hace la segunda bestia. Mientras el pueblo de Dios, con todos esos engaños, se mantiene firme y fiel de parte de la verdad. De esa manera, ellos, no hay engaño en ellos, ¿verdad? Pero aquí está esta explicación también que va a ayudar. Los 144,000 son sin mancha como las primicias de la cosecha. Así como Jesús, que fue primicia, no tuvo mancha mientras estuvo sobre la tierra. Ahí están los textos bíblicos.
Así los seguidores de Cristo en el tiempo del fin son sin mancha. Ahí están los textos bíblicos, Efesios 1:4, Efesios 5:27, Filipenses 2:15, Colosenses 1:22, Judas 24. Esta pureza se refiere a fidelidad. ¿Qué quiere decir eso ya en resumen? Bueno, vamos a leerlo aquí. Ser sin mancha, ¿qué significa ya? Andar con Dios así como lo hizo Enoc, así como lo hizo Noé y así como lo hizo Abraham. Eso significa, porque alguien puede decir, pero Abraham mintió. Si es verdad que Abraham mintió. Pero ahí no se está refiriendo solamente a ese hecho aislado de mentiras, porque recordemos que Abraham se arrepintió, y se está refiriendo a la fidelidad. ¿Qué significa estar sin mancha delante de Dios? Su boca no vaya a mentira, ser fiel, fidelidad. Si ya nosotros oímos la palabra de Dios y no la practicamos, somos mentirosos. Entonces estamos engañados. Pero si nosotros practicamos la palabra de verdad, ya no somos mentirosos. Ya en nuestras bocas no va a haber mentira. Esa parte es importante entenderla así. ¿Estamos claros? Y aquí lo dicen hoy el testimonio, tomo 2 en la página 69. Miremos lo que dice. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos, dice, de nuestro carácter. Limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día del Pentecostés. ¿Verdad? Y dice hoy el testimonio, tomo 2, página 71, todos los que reciban el sello de Dios deben estar sin mancha delante de Dios y deben de ser candidatos para el cielo. Ahora bien, los 144,000 dice, son seguidores de Cristo donde quiera que va. En los días finales de la historia de este mundo, cuando la mayoría renuncia a su lealtad y se ponga de lado la Trinidad satánica. ¿Saben cuál es la Trinidad satánica? Apocalipsis 16. ¿Cuál es? El dragón, la bestia y el falso profeta. Es la Trinidad satánica. Los 144,000 en ese tiempo van a reflejar el verdadero carácter de Cristo. Segunda de Pedro 3:14 es muy importante. Por lo cual, oh hermano, dice, hablando de la segunda venida de Pedro en ese capítulo, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él sin mancha y irreprensible en paz cuando venga Jesús. Ser hallado en paz, ¿qué significa? Tener relación con Cristo. Los 144,000 son plenamente leales y en una constante relación estrecha con Cristo. En la Review and Herald del 12/4 de 1894, 12 de abril, aparece en el comentario bíblico en la 989, este es importante, dice que el Señor tiene un pueblo sobre la tierra que sigue al Cordero por donde quiera que va. Tiene a sus miles que no se han arrodillado delante de Baal. Los tales, los 144,000, estarán con él sobre el monte Sión. Esto es importante. Pero deben estar en esta tierra hoy, ceñidos de toda armadura, listos para emprender la obra de salvar a aquellos que están a punto de perecer. Los 144,000 fueron grandes misioneros. Él me está diciendo. Y aquí viene importante, para seguir a Cristo no necesitamos esperar hasta que seamos trasladados. Para vivir una vida cristiana verdaderamente no vamos a esperar hasta que venga la ley dominical o hasta que venga la crisis final. Aquí lo dice, o hasta que estemos trasladados. El pueblo de Dios puede hacer eso en esta tierra. Solo podremos seguir al Cordero de Dios en los atrios celestiales si lo seguimos aquí. Lo vamos a seguir allá. Los 144,000 lo siguen allá porque lo siguieron aquí. Y el que vaya al cielo y siga al Cordero lo va a seguir allá porque aquí lo siguió. No se desvió. Nunca desobedeció una orden del Cordero. Pero si a desobedecemos orden del Cordero y nos desviamos, no vamos a seguir a Cristo allá, porque no vamos a ir allá. Qué importante es esto. Que lo sigamos en el cielo depende de que guardemos ahora sus mandamientos. Para seguirlo en el cielo todo depende de nuestra vida ahora, de que guardemos sus mandamientos, porque si nuestra vida ahora es una vida tibia, es una vida sin avance espiritual, sin crecimiento espiritual, vamos a fracasar, no vamos a seguirlo en el cielo.
No debemos seguir a Cristo esporádicamente o caprichosamente solo cuando nos conviene. Mire qué clasecita más penetrante. No vamos a seguir a Cristo solo porque me conviene o porque me contestó la oración. Cuando ya no me conteste la oración, ya no sigo a Cristo. Ya me desanimo. Un desánimo es no seguir a Cristo. Es un retroceso. Un desánimo, ya me echo para atrás, ya no oro, ya no hago esto. Y algunos ya no hacen su obra misionera, ya no va a la iglesia, ya es un desánimo y ese es un retroceso. Por eso dice, no debemos seguir a Cristo esporádicamente, por momentos. Ay, cuando me enciendo, cuando me caliento, de pronto, por dillita, yo me encendí de nuevo, voy a volver, pero de pronto me vuelvo a apagar. Dice que así no es, esporádicamente no es, ni caprichosamente cuando me convenga. Nuestra elección debe ser la de seguir a Cristo hoy. Hoy. Debemos seguir su ejemplo en la vida diaria, oiga bien, en la vida diaria para seguir al Cordero allá. Así como un rebaño confiadamente sigue a su pastor. Debemos seguirlo. ¿Aquí cómo? ¿Cómo lo vamos a seguir? Dice, sufriendo por su causa y diciendo, la forma en que Él vivió debe ser el modelo de nuestra vida a cada paso. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Y al procurar así ser semejante a Él, dice el escrito, y al poner nuestra voluntad en conformidad con la suya, lo revelaremos a Él. Una compañía especial. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver unas características rápidas. ¿Por qué los 144,000 son una compañía especial? Que nadie tiene esa característica. Aquí viene lo especial. Ellos pasan el tiempo de angustia sin intercesor. ¿Sabían ustedes? Hoy tenemos intercesor. Hoy tenemos intercesor. Porque Cristo está en el santuario intercediendo. Pero cuando Cristo salga no hay intercesor. Ya no son escuchadas las oraciones. Ya no hay salvación. Ya no hay hora de misericordia. Solo la protección de los 144,000 que va a obrar Dios en ellos. De ahí hay nadie más en el momento. Nadie más. Cuando estén cayendo las plagas de Dios, nadie va a oír más. Se terminó. Eso lo hemos estudiado, el tiempo. Y dice que los 144,000 que pasarán por el tiempo de angustia, luego el cierre de la gracia, tendrán una experiencia única, vivirán sin intercesor. Se cierra el santuario, Apocalipsis 15:8, dice, llenó de humo el santuario. Y nadie podía entrar, dice. Y Apocalipsis 22:11 dice, el que es justo siga siendo justo, el que es injusto siga siendo injusto, el que es sucio sigue ensuciando. Se terminó el tiempo. ¿Y qué es lo que dice la profeta? Conflicto de los siglos 4:78. Los que viven en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mancha, sin mácula, mancha dice. Sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión, la sangre de Cristo. Por la gracia de Dios y por sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Conflicto de los siglos, sigue. Página 671, 672. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. ¿Ves? Tinieblas, ya no hay luz, ya Dios no derrama luz. Durante ese tiempo terrible, oiga, ¿cómo es ese tiempo? Terrible. Los justos, los 144,000, deben de vivir sin intercesor a la vista de Dios. Y hay otra maravilla que Dios hace en ellos, hermano. Recordemos que en la Biblia dice, el mismo Jesús lo dijo en Mateo 24:36, que el día y la hora nadie sabe cuándo va a venir Jesús. Nadie lo sabe eso. Jesús como hombre, oiga bien, como hombre dijo esto, como Dios Jesús la sabía, pero como hombre dice Jesús que nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, solo el Padre. Pero aquí en Primeros Escritos, mire qué interesante en la página 14. Dios, qué especialidad, Dios le revela a los 144,000 antes que venga Jesús el día y la hora de su venida. A ellos y también a la otra resurrección especial también se los revela, pero a ellos se los revela. Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de mucha agua, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados no la reconocieron. Los que estaban persiguiendo, solo los 144,000.
son únicos en entrar al templo. ¿Saben ustedes que de todos los redimidos, los únicos que van a entrar al templo son los 144,000? Nada más. Y aquí, ni me pregunten por qué. Pues Dios lo sabe por qué va a ser. Ya lo hemos estudiado, ¿por qué? Por la especialidad que tuvieron ellos. Por lo que sufrieron ellos por Cristo. Ellos sí sufrieron por Cristo, grandemente. Claro, los mártires antiguos sufrieron también, pero aquí hay algo especial en ellos, ¿verdad? Que Dios es el que va a valorar y evaluar eso. El monte Sión estaba delante de nosotros, dice en esa visión, la primera visión de Elena White, y sobre el monte había un hermoso templo. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo, un momento, únicamente los 144,000 entran en este lugar. Y exclamamos, aleluya. No me es posible, dice Elena White, la visión, describir las maravillas que vi en visión. Oh, dice, si yo supiera el idioma de Canaán, lo que yo miré fue maravilloso, y si supiera ese idioma yo pudiera entender las cosas. Y dice, entonces podría contar algo de la gloria del mundo, no puedo contarlo bien todo lo que vi, dice. No lo puedo expresar, dice. Mi mente, no tengo pensamiento para él, mis palabras son pocas. Y dice que ahí vio tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144,000. ¿Qué les parece? En el templo, con letras de oro, los nombres de los 144,000. Y otra característica relevante que van a ser trasladados vivos sin ver muerte. Eso ya lo sabemos. En 1 de Cristo, página 37, se promulgó un decreto, dice, para matar a los santos, lo cual lo hizo clamar día y noche, dice yo. Y dice que fueron libertados por la voz de Dios, dice esta cita. Y los 144,000 triunfaron, ¿verdad? Ellos fueron libertados por la voz de Dios. Y dice Patriarca y Profeta en la página 77, que leímos un poquito algo antes, así como Enoc fue trasladado al cielo antes de la destrucción del mundo por el diluvio, así también los justos vivos, que son los 144,000, serán trasladados de la tierra antes de la destrucción por el fuego, ¿verdad? Un extracto de la cita. Y un manuscrito en 1888, el 83, dice, Enoc desarrolló un carácter justo y como consecuencia fue trasladado al cielo sin ver la muerte. Cuando el Señor vuelva por segunda vez, habrá algunos, que son los 144,000, que serán trasladados al cielo sin ver muerte. Y queremos saber si nosotros estaremos en ese grupo. Queremos saber si nosotros estaremos en ese grupo, dice ella. Profeta y Rey, en la página 170 y 171, dice que Elías también, hermano, Elías es un símbolo de los 144,000 también. Aquí lo dice esta cita. Elías es un símbolo de los santos que vivirán en la tierra en ocasión del segundo advenimiento de Cristo y que serán transformados en un momento, un abrir de ojos a la final trompeta. Y cita Apocalipsis, 1 Corintios 15, 51 y 52, sin pasar por la muerte, como representantes de lo que serán así trasladados, ¿verdad? Ahí terminamos pues, hermano. Qué importante esto y qué relevante todo este recorrido que tuvimos hoy. Este tema es un tema que debemos meditar en ello, ¿verdad? Debemos meditar en este tema último principalmente. Los otros temas fueron importantes porque ayudan pues a estudiar bien el tema, los 144,000, pero este tema que hoy desarrollamos tiene que ver con las características especiales, tiene que ver con el carácter que van a formar ellos para ser trasladados y ser contados como primicia delante de Dios. Vamos a orar para terminar. Gracias Padre Celestial por habernos ayudado a estudiar tu palabra a esta hora, este tema importante de los 144,000. Ayúdanos para que tomemos lecciones acerca de ese carácter que tú quieres que sea transformado día a día, a imagen y semejanza de nuestro Salvador. Ayúdanos pues en este día, en Cristo Jesús.